Puro Power, un espacio de desarrollo personal, pero nivel diosa. Tu sitio seguro en donde encontrarás temas relacionados con el cuerpo, mentalidad y hábitos. Presenta y dirige Gabriela Romano. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches o donde quiera que te encuentres. Si nos estás escuchando en la radio o si nos estás escuchando por Spotify, nos encanta acompañarte. Nos encanta saber que nos estás escuchando. Gracias por sus mensajes. Ya saben que si quieren saber algo más de lo que quieran hablar, si quieren saber algo, si les inquieta lo que sea, me pueden mandar a @GabyRomanos sugerencias de programa. ¿Y por qué lo digo así tan abiertamente y al inicio del programa? Porque este programa es para ti, es un espacio de desarrollo personal nivel diosa, en el cual lo que yo pretendo y lo que pretendemos aquí es que tú tengas una vida más fácil, más ligera, más feliz, más realizada, y el tema de hoy es justamente dedicado a esto. El tema que tú quieras lo podemos tratar. Escríbenos a Gaby Romanos y ahí en Instagram pues nos das sugerencias con I latina. El día de hoy tenemos preparado un programa muy especial. Vamos a hablar y tenemos aquí en Puro Power a Verónica Moreno. Ella es especialista en Growth Marketing, que ya les diremos lo que es, con más de una década de experiencia haciendo crecer productos digitales con una mirada estratégica y basada en, ¿qué creen? En datos, no en suposiciones, en datos. Y en los últimos años ha combinado esta faceta con su activismo y creatividad, co-creando el podcast Y No Pasa Nada, que se los recomiendo encarecidamente, con la Vero y la Antonia. Un espacio crítico, queer y necesario que cuenta ya con 4 temporadas. Y desde ahí Verónica no solo comunica, sino también disiente, reflexiona y construye comunidad. Y tenemos aquí a Verónica Moreno. Un gusto, Vero, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Pues vamos a hablar de diversidad, creer en ti. Es decir, vamos a hablar de un tema, Vero, que se supone que ya no se tendría que hablar tanto porque ya tendríamos que estar súper hechos, súper acostumbrados, súper, no sé, adaptados. Concienciados, ¿no? Sí, ya concienciados en que la diversidad existe y de que eso es algo positivo porque incluye. Sin embargo, y yo quiero que tú me cuentes desde tu experiencia y cómo la gente que nos está escuchando en este momento puede tener herramientas para reafirmar tanto como si ellos se sienten diferentes, como si ven a su alrededor gente diferente, cómo podemos integrar todo eso y ser mejores personas. Por supuesto que escuchen primeramente tu podcast Y No Pasa Nada, eso ya para... Claro, eso es muy importante. Eso es muy importante. Y lo segundo, que nos digas tú un poco, que nos contextualices. Primero, tú eres una profesional que se dedica al growth marketing, eres mentora de esta área en la red de viveros de Córdoba, de ahí menos mal que nos conocimos, ¿no? Sí. Y cuéntame un poco toda esta expertise, qué supone para ti y cómo lo has vinculado ahora con tu proyecto personal gracias a que crees en ti y que eres una activista de la diversidad. Vale, bueno, una gran pregunta. Me alegro que me hagas esa pregunta. Pues mira, la verdad que está siendo un viaje bastante interesante porque son dos facetas de mí que son reales y parecen como contradictorias, ¿no? Como puede ser una un poco más seria, más neutra, como puede ser la del marketing, y otra un poco más personal, bastante más personal. Y más pasional, como es la comunicación y el activismo queer, ¿no? Dentro de la diversidad LGTBI, nosotros, mi compi y yo, nos posicionamos en lo queer porque al final deja de ser un cuestionamiento, ¿no? Una forma de entender el mundo, no solo una orientación o una identidad, ¿no? Entonces, en este travesía, atreverme a visibilizar mi condición o mi posición, que además también es una posición muy política, dentro del ámbito empresarial, que ya sabemos que que hay mucha gente fuera del armario, pero el ámbito empresarial sigue siendo un hándicap porque de ahí depende tu sustento y eso no es una tontería todavía. Pues no ha sido sencillo. Pero en estos últimos años, pues, lo que dices tú, yo le he dado mucha más relevancia o más importancia también a mi proyecto personal de comunicación, porque además me interesa mucho la comunicación, la reflexión, la filosofía casi, ¿no? Una cosa tan poco de moda ahora, pero que tan necesaria al final cuando no sabemos qué hacer.
y estoy aplicando pues todos esos conocimientos de marketing a proyectos como este, no solo el mío, sino a otros de impacto social o de diversidad. Entonces, yo creo que no es un camino fácil porque hay mucha resistencia todavía, aunque decíamos que la diversidad debería ser como una cosa así como ya como respirar, ¿no? Una cosa como básica, ¿no? Pues está ahí y ya está. Sin embargo, como hay mucho avance y ese avance está siendo muy claro, pues también hay mucha resistencia. Lo estamos viendo también en la, bueno, pues en las políticas, que hay una oleada reaccionaria de ultraderecha como una consecuencia, yo creo, por lo menos mi forma de entenderlo, de un avance muy grande que también se ha hecho con el feminismo, ¿no? Feminismo y diversidades están avanzando a pasos agigantados y también, por lo tanto, hay gente que no quiere avanzar, por lo tanto, hay una resistencia al mismo nivel, ¿no? Y bueno, y en esa tesitura, que no es sencilla, porque también son violencias y son negocios que se tienen que hacer y entrar la moralidad y la política dentro del negocio sigue siendo un ámbito complicado. Entonces, pues, pero esa es mi apuesta ahora mismo y es mi creencia, porque no dejan de ser miedo y creencias limitantes que al final tenemos de lo que somos capaces de hacer y de lo que podemos llegar a hacer, ¿no? Así que, bueno, ese es un poco en el momento en el que yo estoy. No sé si he contestado la pregunta. Sí, ¿Sí o no? además yo creo que, mira, Vero, que lo que la gente está escuchando de pronto dice, bueno, pero a ver, ¿en dónde está, aquí dónde va a estar el problema? ¿Dónde está la cosa que puede aportarnos el día de hoy todo esto? Bueno, yo creo que la diversidad no encierra a nadie, al contrario, nos incluye a todos. Y entonces, cuando hablamos de diversidad, ¿de qué estamos hablando? Vale, hay una cosa que sí me ha preguntado que no he contestado antes, perdón, que es en cómo nos puede, o sea, la gente, cómo puede acoger esa diversidad, ¿no? Exacto. Porque parece que hay un ataque, ¿no? Que siempre se consigue como, es que ya no se puede hablar de cosas, es que voy a meter la pata, es que no entiendo bien estas realidades, ¿no? Son muy complejas y es mucho más sencillo que todo eso. Primero, lo de escuchar el podcast tiene sentido, no solo porque me da a mí muchísima felicidad, sino porque entender una realidad sin tener que estar en contacto con ella directamente, es decir, ni tener que incomodar a lo mejor a personas que no tienen por qué responder preguntas de gente desconocida, que eso también es delicado, ¿no? Pero aparte de eso, creo que lo que se requiere básicamente es respeto, o sea, no es nada más, es respetar los deseos de una persona o la identidad o la orientación e intentar entender, punto. No se requiere ni tener un máster en identidad ni tener muchísimos conocimientos, y si te equivocas no pasa nada. Quiero decir, la cosa es que diga, hoy perdón, me he equivocado, porque quería decir otra cosa, y esa persona pues también tenga esa flexibilidad para poder acoger que estamos en un momento de cambio, que no todo el mundo tiene que tener un conocimiento profundo de todo lo que ni siquiera nosotros que tenemos el podcast tenemos un conocimiento profundo de todo, por eso tenemos el podcast, para enterarnos también de todo ese elenco, ¿no? Y que es una cosa que no viene a destruir, sino que viene a construir distintos mundos posibles, que incluso a las personas que no están dentro de ese mundo le abre posibilidades de vivir de otra manera, pues seguramente a vivir con más libertad, y con más posibilidad de no solo lo que le han dicho que cómo tienen que vivir, ¿no? O sea, esas realidades de alguna manera rompen porque no tienen más remedio, pero abren camino a todas las personas que no están dentro de esa realidad. Por lo menos esa es nuestra visión de lo que hacemos. O sea que prácticamente tienes la posibilidad de abrir tu mente y de ser más libre al final. A ver, y cuéntanos un poco tu camino, Vero, porque justamente quiero que la gente que nos esté escuchando se inspire y que sepa que se puede. Es decir, tú puedes ser el director de la empresa de quién sabe qué súper seria y de pronto decir, oye, a mí es que me gustan los hombres o me gustan los hombres y las mujeres o no me gusta nada o me gusta todo. Es decir, ¿por qué tenemos como esa necesidad de catalogar todo, ¿no? Es decir, si me gusta esto me llamo tal, si no me gusta nada me llamo... Es decir,
que la gente que nos está escuchando en cualquier lugar o que tiene a un hijo, una persona cercana, y ya más adelante entraremos en temas de cómo puede afectar esto psicológicamente, no solamente profesionalmente, pero Sí. ¿qué le recomiendas? O sea, cuéntanos un poco tu camino para que aquella persona diga, oye, pues ¿por qué no voy a empezar a hablar de lo que a mí me gusta, de lo que yo soy y presentar a mi pareja a todo el mundo? ¿Cómo, si Vero lo hizo y le está yendo bien y qué retos has tenido para que pues que la gente se anime a ser más libre, ¿no? O a tener, o a abrirse a la libertad de los demás también. Claro, en el ámbito profesional, a ver, no voy a ser de repente naif porque no es sencillo, partiendo de que la primera diferenciación entre hombres y mujeres es clara y a partir de ahí la disidencia, o sea, no es que la gente sea mala y quiera hacerte sufrir, no todo, hay gente mala, pero no es el caso. Muchas de las cuestiones hay una cosa que son sesgos inconscientes que te hacen que, pues, por ejemplo, una reunión escuche más la voz de los hombres que de las mujeres. O sea, hay una cosa como inconsciente ya como educacional que hace que haya diferenciaciones. Eso es una realidad, ¿no? Entonces, para mí, lo que yo he hecho porque yo he vivido ese tipo de situaciones y todos las vamos a vivir en un momento determinado, ha sido elegir compañeros de viaje y empresas que trabajen la diversidad y en el queso y que tengan políticas que minimicen ese tipo de diferenciaciones que existen en la sociedad, vaya. Entonces, pues yo, por ejemplo, he trabajado en una empresa que tenía eso muy presente y aparte de mi proyecto personal, pues lo que estoy haciendo también es visibilizar e implementar eso en los proyectos y en las empresas en las que trabajo. Y cuando eso pasa, que existe y que esos mundos son posibles, el mundo cambia porque los trabajadores también exigen ahora a las empresas que tengan unas características concretas. No solo las personas que están dentro de del LGTBI, por ejemplo, sino otras personas que requieren que la empresa tenga ese tipo de políticas porque si no, no les interesa trabajar en ellas. Okay. Y eso está ocurriendo. Los jóvenes ya le están haciendo la entrevista a los entrevistadores. O sea, es como una entrevista doble, porque la realidad está cambiando y las empresas tienen que cambiar en consecuencia. Así que se puede. Evidentemente, en tu proyecto personal va a ser más sencillo porque tú tienes la rienda de todo, pero la idea es encontrar tu tipo de empresa que nos atrevamos a buscar nosotros nuestra empresa ideal. Es decir, no que sea ahí a ver si alguien me contrata, no tener esa cosa de estar pidiendo siempre permiso, perdón y que me está dando un trabajo y dicen, no, yo estoy aportando un trabajo, entonces voy a exigir lo mismo a la empresa en la que trabajo. Entonces, para mí ese ha sido el cambio es decir, ¿en qué empresa quiero yo trabajar de verdad? ¿Existe? Sí. Y hay menos, pero ¿y qué puedo yo aportar? Pues ahí es donde tienes que... Y al final no deja de ser una cosa que es creer en tu valor y en que hay personas como tú con las que al final tienes que hacer un match. Pero encontrar tu comunidad a mí me ha servido mucho porque he dejado de chocarme contra muros que no podía traspasar al final, ¿no? O sea que sí se puede, pero hay que saber lo que se quiere. Y ya por ello, claramente. ¿Está mejorando esta situación, Vero, o no? Es decir, yo me acuerdo, no sé, hace 10 años, ni siquiera tanto, ¿no? 10, 15, 20 años, que a lo mejor no se podía ni hablar del tema, ¿no? Era como, no, en el trabajo. Es más, artistas reconocidos no decían sus preferencias sexuales porque era como, uy, no, se me van a ir las fans. Yo veo una evolución desde un mundo en el cual no pertenezco activamente. ¿Tú cómo ves esa evolución? ¿Vamos a mejor? ¿Vamos a peor? ¿El hecho de que se hable también da más permiso a insultar más o a estar como más resistente? ¿Tú desde tu visión, cómo lo ves? ¿Vamos mejorando o vamos en retroceso como los cangrejos? Bueno, no es una respuesta sencilla porque yo sí siento que hay mucha más apertura, que yo ahora mismo puedo encontrar contextos mucho más amables de lo que hace 20 años, por ejemplo, porque además yo soy de un pueblo y prácticamente es que no existía no había internet. Imagínate que yo no existía, era una nebulosa. Entonces hay mucha más posibilidad de encontrar un contexto, lo que digo, más amable en el que tú puedas desarrollar, incluso ya quitarte las etiquetas que yo tenía antes, ¿no? Para una cosa más queer, menos
estanca, porque antes era lesbiana y te agarraba ahí como un clavo ardiente porque decía que tengo que defender esto porque estoy en un ambiente hostil. Entonces, la etiqueta me sirve para crearme un espacio, por lo menos a mi alrededor, ¿no? Y ahora yo veo que eso ya como que la etiqueta está empezando a diluirse, aunque no parezca, aunque sea necesario en un momento dado, se está empezando a diluir porque hay muchísima más libertad de poder expresar tu manera concreta de ser. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que eso está generando lo que hablaba antes, una acción-reacción, que las personas que no quieren cambiar y que quieren que siga todo como antes, o sea, patriarcado puro y duro, se van a resistir más de lo que antes se resistían, porque antes no había resistencia, ¿entiendes? Había no existía, era un vacío. Patriarcado y chimpum. Entonces, ahora pues se ven con la autoridad de insultar con más virulencia porque hay más visibilidad, que parece una contradicción, pero es como un proceso lógico, entre comillas, de avance y resistencia, ¿no? Eso es un poco lo que yo veo. Entonces está mejorando, ya vamos a dar esperanza porque está mejorando. Entonces hay comunidades en las que tú puedes encontrar esa protección, ¿no? Al final también, yo lo creo. Además es como un rechazo como también al miedo, ¿no? Yo creo que cuando nosotros vemos algo que puede ser amenazante, que no me explico muy bien el que amenaza la diversidad, pero cuando vemos que puede haber algo que está amenazado, pues entonces no queremos. Y esto lo pasamos a cualquier terreno, ¿no? En el trabajo, cuando vemos que hay alguna competencia, que hay gente que le sigue llamando competencia a la que no es competencia, sino gente que puede ser incluso tu aliado. Pero cuando vemos algo que amenaza nuestra realidad, tendemos a ser reactivos. ¿Qué parte de esa reactividad tendríamos que empezar a modificar? Es decir, ¿con qué situaciones concretas te encuentras tú en tu día a día que podrían ser muy mejorables? Pues, mira, a mí me pasa una cosa concreta que cuando yo, o sea, me pasaba más antes que ahora, pero es verdad que con los chicos, cuando yo les decía que pues yo me gustaban las chicas, los chicos cis heteros, ¿no? Los heterosexuales, había dos cosas, podían pasar dos cosas. Que A y B. A y B. Si es la A, pase a la página 12. Exactamente, que está como un camino, elige tu propia aventura. Pues que me considerasen como una aliada, como si fuera uno de ellos, ¿no? Que al final era un poco terrible porque entrar ahí también esa masculinidad puede ser desolador, y yo decía, yo no soy un hombre, a mí no me líes que esto es así, poner el límite, decirle, no, esto no es así, pero tampoco no me trates como tratar a la mujer, es decir, básicamente lo que le intentaba inculcar era no hagas distinciones de trato por sexo, que es lo que estás haciendo. Yo te estoy abriendo una grieta en eso que estás haciendo, entonces sé flexible, date cuenta de lo que estás haciendo y por lo menos no lo ocultes, no intentes decir esto no está ocurriendo, que esa es la reactividad, ¿no? Al final. Creo que también nosotros tenemos la responsabilidad desde los que abrimos las grietas de por eso tengo el podcast, de integrar y de explicar, porque muchas veces hay gente que se acerca para entender desde la ignorancia qué es lo que puede hacer. Entonces, no podemos tampoco ser reactivos nosotros a esa ignorancia, sino que tenemos que ser acogedores. Hay una amiga mía que me dice que yo soy buena con las nuevas masculinidades que como también están en contra de la masculinidad hegemónica, pues como que mi discurso les llega, porque de alguna forma también estoy acogiendo la disidencia, o estamos acogiendo la disidencia masculina, porque también hay una opresión de tener que cumplir un rol concreto, ¿no? Entonces yo, a tu respuesta es acoger a la gente que quiere entender, y en la reactividad es muy difícil entrar, porque esa reactividad, si está muy enquistada, va a ser una lucha, es una guerra abierta. Yo para mí ahora me concentraría más en los grises y en la gente que quiere entender, pero que no tiene ni idea de este mundo. Porque ahí es donde, si los acogemos, nos podemos hacer aliados. Sí, y sobre todo yo creo que al final es ser buena persona, ¿no? Es decir, claro, eres hombre, mujer, ella, lo que tú quieras ser, sí. Pero si eres buena persona es que te da igual lo que tengas al lado, simplemente estás abierto para escuchar,
que sueña, que hace, que ama, que odia. No sé, es como, al final, ser buena persona es el mensaje que queremos lanzar desde Puro Power el día de hoy, en este programa de desarrollo personal nivel diosa. Y para tu desarrollo personal, porque bueno, yo tengo un caso muy concreto de un chica que tenía entre 14 y 16 años y su mamá estaba súper preocupada porque bueno, lo tuvieron que llevar a un lugar que lo dejaron al niño ahí sin móvil, sin nada, que le ayudaran porque no sabían lo que le pasaba, ¿no? Tuvo intentos de suicidio, en fin, total. Ya que sale de allí, ya reformada, y ya que sabía lo que le pasaba, en sí era que era Kir, es decir, que él estaba en un cuerpo de hombre, nació hombre, pero toda su sensación era ser mujer. Y entonces cuando encontró lo que le tenía deprimido, fuera de rango, sin saber qué hacer y nada, y sin sentido a la vida, en cuanto ya empezó a ser él y a tener sus sueños, sus creencias, a hablar con su mamá, por supuesto, feliz. Ella dijo, ay, bendito sea Dios que mi hijo no tiene nada. Porque ha recuperado. Exacto, recuperar. Entonces, hay un mensaje muy importante también que me gustaría lanzar desde esta plataforma, y tú que tienes pues contacto directo con todo este tipo de miedos, de sensaciones, o gente que gracias a tu podcast pues te los comparte. ¿Qué mensaje habría para todos esos niños, niñas, mamás que de pronto quieren, necesitan empezar a cuestionarse? Es decir, ¿a dónde pueden acudir? Porque es que mira, Vero, irse a las redes no creo que sea la solución. Ir con algún psicólogo retrógrado tampoco. Es decir, ¿cómo? Con tus amigos tampoco. Porque entonces, ¿cuál sería el camino, o al menos el que tú seguiste, o al menos el que crees que es el más viable, o justo el que no seguiste y te hubiera gustado seguir, que pueden llevar para que no caigan en esos estados de depresión, de sentirse tan fuera, y mamás asustadas que no saben qué les pasa a sus hijos, y que puedan ayudar, que puedan tener esa apertura? ¿Qué sugieres? Pues mira, esa es una de las razones fundamentales por las que yo he estado tanto tiempo en el activismo, que es el asociacionismo. Creo que el Estado sería ideal, pero la realidad es que son las asociaciones de personas que se juntan porque tienen esta misma problemática las que creo que son más amables como primer contacto directo de cuando está totalmente perdido y necesita a gente como tú o que hayan pasado vivencias parecidas. Te comento una asociación que hay aquí en Córdoba que se llama Todes Transformando, que básicamente es de una madre de un chico trans que dijo, ¿cómo es posible que yo no me haya enterado de esto? Y mi hijo tampoco. Voy a montar aquí un pifostio. Y básicamente lo que montó, porque ella también es muy guerrera, muy sindicalista, fue un encuentro de gente, decir, yo me voy a venir aquí todos los viernes hasta ahora con este tema. Y empieza a generar una comunidad de familia, porque es que son los padres los que van allí buscando eso que dicen, ¿no? Orientación para ver qué ocurre, saben que ocurre algo, pero es que ni siquiera ellos pueden acompañarlos porque no tienen información, porque no saben bien cómo hacerlo, claro, porque no es un tema sencillo si no lo conoces de nada, ¿no? Pero creo que ese primer contacto, que además ellos hacen desde la familia, desde los padres a padres, luego se repercute mucho a los niños y a los chiques, porque al final se crea comunidad entre ellos y comunidad de familia. Eso, para un padre que llega perdido, de repente una madre es como llegar a uno así. Claro. Voy a repetir el nombre de la asociación. Está en Córdoba y se llama Todes Transformando. Todes Transformando. Perfecto. Y bueno, y cada ciudad pues, seguramente tendrá la suya, a la que podéis contactar como primer contacto, por lo menos con información, y luego ya de ahí poder guiarlo un poco solo, ¿no? Pero perfecto. Sí, como de primera, ¿no? Pero yo estoy súper contenta porque de verdad que para mí es tan importante tener la mente abierta, poder hablar de todo, y de verdad, lo que tú dijiste al inicio, a veces a mí me da miedo porque digo, a ver si suelto una palabra que luego vaya a herir a alguien, ¿sabes? Y que no lo haces con la mala intención. Entonces, te agradezco muchísimo que nos hayas abierto tu agenda. Primeramente, qué maravilla de haber podido coincidir contigo en esta semana y que se haya podido abrir la agenda para hablar contigo, sobre todo para una invitación cordial y muy amorosa a toda la gente que nos escucha, a abrir la mente, a ser buenas personas, a saber que las cosas cambian, que la mentalidad cambia y que nosotros con los tiempos también
deberíamos de estar cambiando, que hay muchas asociaciones que pueden ayudarnos a entender, a ser más abiertos y que sobre todo ser buenas personas. Punto final, se acabó la historia. Es que no tiene más, vamos. Es muy sencillo. Es como decía, pregunta, ¿cómo le llama no sé qué? Yo le dije, pregúntale, si es que no tiene más. ¿Cómo llaman? Ay, y entiendo que es parte del respeto, pero muchas veces es preguntar y escuchar. Ya está, pues Verónica Moreno, no se pierdan su podcast Y No Pasa Nada. La Vero y la Antonia la encuentran también en sus redes, la Vero y la Antonia en TikTok, YouTube, que hay información, son muy divertidas, tanto la Vero como la Antonia. Me encantó escucharte, sí. Y en sus redes, Verónica More con K y la Vero y la Antonia, ya lo dije 3 veces. Así que ya saben, no se lo pierdan. Pero el netazo para cerrar este programa y que te puedas ir a tu siguiente cita de miércoles. Bueno, de otra cita, tengo muchísimas. Pues mira, bueno, eso, que la diversidad viene a liberar y que viene a acoger y no viene a destruir. Así que bueno, que estamos abiertos a que todo nos enriquezca y también que es muy importante empoderarse y creer en uno mismo y que vuestra propia identidad sea vuestro sello de presentación. Así que os animo a hacerlo porque este mundo está cambiando y esto se lo acaba de empezar. Muchas gracias, Verónica Moreno, aquí en Puro Power. Gracias por abrirnos tu agenda. Gracias a ti, Gabriela. Gracias a Fernando en los controles. Gracias a ti que nos estás escuchando. Y al final, la diversidad, creer en ti, creer en tu proyecto, ponerlo en marcha sin ningún tipo de resistencia, nos va a abrir la mente y acercar a mejores personas que podamos ser también nosotros mismos. Esto fue Puro Power. Yo soy Gabriela Romano y nos escuchamos, por supuesto, la próxima semana. Puro Power, un espacio de desarrollo personal, pero nivel diosa. Tu sitio seguro en donde encontrarás temas relacionados con el cuerpo, mentalidad y hábitos. Presenta y dirige Gabriela Romano.